Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día viernes del portal del Villegas, que vamos a iniciar, si ustedes me lo permiten, recordándoles estos dos libros. Resurrección, que termina el ciclo que empezó hace 10 años con Tsunami, y esperemos que haya una resurrección. La cosa está complicada, quedan pocos ejemplares. La Torre de Papel, que es uno de otros libros que están rezagados, que no han sido todavía adquiridos por ustedes. En este momento les recuerdo La Torre de Papel, que es un libro muy entretenido sobre literatos, literatura, lectores, bibliómanos, historiadores, toda gente que ha escrito, gente que lee, gente que persigue libros, de todo. Aquí analizo en este capítulo La ciudad de los perros, por ejemplo, y El prejuicio, El Principito, en fin, montones. El ser y el tiempo de Martin Heidegger, un montón de cosas. Bueno, eso. Y mi sponsor del programa, ya saben, el corredor Ángel Hey, que es más rápido porque se concentra en pocos encargos, porque tiene métodos especiales, porque trabaja de lunes a domingo, y eso permite que lo que usted le encarga, vender una propiedad, por ejemplo, o arrendar, lo haga más rápido que otros. Sigo con Remodeling. Esta es una empresa que reúne pintores profesionales, especialistas en parqué para cambiarlos o repararlos, mueblistas especializados en muebles de cocina. Cuando usted cambia o arregla un mueble de cocina, tiene que tomar en cuenta complicaciones tales como las cañerías de luz, de agua, de gas, el sistema eléctrico, etcétera. Así que son especialistas, arquitectos para obras mayores, etcétera. Y termino recordándoles a los que quieran eliminar la barriga que les llega hasta abajo, o la celulitis, o la estría, o qué sé yo, que hay maneras específicas para hacerlo que fueron traídas por el método EVE desde Corea del Sur y que están disponibles para ustedes en 3 locales. Uno en Vitacura, acá en Santiago, otro en Concón, o sea, Valparaíso, Viña, digamos, o las zonas de los alrededores, ¿no? Maitencillo, Cachagua, lo que sea. Concón y Los Ángeles en el sur de Chile. Métodos para eliminar esas cosas específicamente, que funcionan. Bueno, la noticia política de esta semana, en momentos, cuando yo estoy grabando ahora, en que se estaría votando en el Congreso el tema, el plan principal, el buque madre del programa de gobierno, el plan de reconstrucción, se estaría votando. Pero se estaría votando en distintas condiciones porque 24 o 48 horas antes, el Partido de la Gente, que supuestamente había llegado a un acuerdo con el gobierno para apoyar esa iniciativa, que incluso tenían gente de ese partido trabajando con gente del gobierno, técnicos, los describen, para ver los detalles del asunto, repentinamente anunciaron que el gobierno no estaba cumpliendo con el acuerdo, que por ejemplo no iban a bajar o no iban a incluir de algún modo o de otro la rebaja del IVA para los pañales, y que en consecuencia se retiraban de ese apoyo. Y dejaron al gobierno en esta materia colgado la brocha. Bueno, hay que reconocer que el Partido de la Gente tenía razones extremadamente poderosas para esto. Estamos hablando nada menos que del IVA de los pañales. Estamos hablando de las millones de personas que han salido a las calles de Santiago y de todas las ciudades del país con un cartel que dice aquí clase media, vociferando por la rebaja del IVA de los pañales. Entonces, obviamente que el Partido de la Gente tiene que responder a esa presión popular de la ciudadanía pañalística. Bueno, algunos comentarios que me han llegado a mi canal y que ustedes pueden ver y registrar si no me creen que son lo que yo les voy a decir, han hablado de que se está revelando que el señor París y que el Partido de la Gente son unos picantes, unos tipos oportunistas que no valen nada. Pero yo creo que están muy equivocados. Hay que ser en esto bien objetivo. El señor Parisi, que es el que seguramente detonó, gatilló esta acción de último minuto, es un político, y eso es suficiente. Basta eso para saber cómo va a actuar y cómo va a funcionar el señor Parisi y la gente que maneja el señor Parisi. Los políticos no son filósofos,
que busquen la verdad, no son predicadores que prediquen la buena nueva, no son científicos que busquen, son como los padres de familia de verdad, que están preocupados no de su bienestar personal, sino que de su familia, de sus hijos. Estoy hablando de los padres de verdad y las madres de verdad. Los políticos no están interesados en esas cosas. Los políticos, su interés número uno, desde que empiezan sus carreras, es el poder. Llegar al poder, preservar el poder, acrecentar su poder, mantenerse en el poder, y eso es su primera, segunda, tercera, cuarta y enésima preocupación. No podemos esperar otra cosa. No podemos esperar que los políticos, que el señor Parisi o cualquier otro político, opere, mire el mundo y actúe como el filósofo, como un mesías. Es un político. Usted puede evaluar esa manera de conducirse a los políticos como se le dé la gana, pero ¿para qué? Simplemente reconozcamos un hecho objetivo. El señor Parisi es un político. Y el señor Parisi, por lo tanto, está mirando las cosas que pasan a su alrededor, los eventos que se ocurren en el transcurso de la historia humana, desde el punto de vista de qué me sirve o no me sirve para acrecentar mi poder. Todas las demás consideraciones no valen. Entonces, ¿qué mejor manera de obtener más poder mediante la presión que descolgarse de un proyecto que primeramente se habían sumado en la hora 25? ¿Qué mejor, pues? ¿Qué más? ¿Qué más poder da eso? En este momento, mientras yo grabo 18 minutos del día jueves, entiendo que a partir de las 11 se iba a producir una reunión entre el ministro Quirós y Parisi. No sé si habrá terminado o no, lo que alcancé a ver antes de empezar el programa no aparecía nada de eso. Pero aquí fue Parisi a verse con Quirós. Bueno, a negociar pues. A negociar con el antecedente de que ellos tienen la manija por sus votos para que el gobierno pueda o no sacar adelante su proyecto, que es el buque madre de este gobierno. El hecho de que ese proyecto es importante para los chilenos da lo mismo a Parisi. La cuestión es cómo utilizo esta situación para acrecentar mi poder, mi presencia, mis oportunidades como eventual candidato presidencial en 4 años más. Entonces, claro, se usan los pretextos que ustedes quieran. En este caso es nosotros no somos representantes y tenemos que defender a la clase media, que nunca definieron cuál era. Pero eso es lo que hacen todos los políticos, estimados amigos. Y el lenguaje es muy rico. Pueden hablar de la clase media, otros partidos hablan de los trabajadores, los demás allá de los desposeídos, aquellos otros de los explotados, o de doña Juanita, o de la voz de la calle, o de la ciudadanía. Fíjense ustedes la cantidad de vocablos para referirse a nosotros, los seres comunes y corrientes. Pero les importan un pucho los seres comunes y corrientes, salvo los días en que van a votar los seres comunes y corrientes. Entonces ahí se les miente, se les promete, se les engaña, se vitorean sus peores instintos, se trata de poner en sintonía con los resentimientos de la gran parte del público que siempre está resentida por algún motivo. Se hace lo que sea necesario en los días de elección. Después se olvidan de doña Juanita, de los explotados, de los desposeídos, de la clase media, porque ya están arriba, y entonces allí el campo de batalla pasa de la calle y de la urna electoral a los pasillos de la Moneda y del Congreso. Y eso es lo que está haciendo Parisi. Parisi ya logró obtener un montón de congresales hablándole a esa llamada, abro comillas, clase media. Ahora la clase media se convierte no en una masa de electores, sino que en un vocablo, para justificar que en el último minuto, en la hora 25, se descuelgan. Política. Naturalmente usted tiene el derecho, como ciudadano, y en un país donde todavía rige la libre expresión, a evaluar a esta gente como miserables y despreciables. Y puede usar esos epítetos para toda la clase política. Y quizás tenga razón o quizás no. Habría que examinar el asunto con más detalle. Pero da lo mismo lo que vocifera el público ahora, lo que se comenta en las redes sociales, las cartas al director de los diarios, los comentarios en las sobremesas, los comentarios de los comentaristas en la radio o en la televisión. Todo eso no importa nada.
porque la cosa se ventila ahora en el Congreso, en el aparato institucional de la política. Y ahí es donde se está manejando ahora. Antes se manejó en la calle, ahora se está manejando ahí, en esos pasillos, el señor Parisi. Punto. Eso es. Usted no le puede pedir al político otra actitud. Si tiene otra actitud, si por un momento de verdad piensa en qué es lo que le conviene a la nación ahora y en el futuro, ese político está perdido, porque se va a estar desarmando frente a otros políticos que no van a tener ningún miramiento para usar las armas que sean. La destrucción de imagen, las imputaciones, las demandas al Tribunal Constitucional, las mentiras expelidas por todos los medios. Los políticos están dispuestos a usar todo herramienta, especialmente los políticos que están supuestamente iluminados por una visión total del mundo, una visión ideológica, y entonces a ellos además los tranquiliza moralmente el decirse, bueno, sí, estos medios que estamos usando son repugnantes, estamos mintiendo, pero lo justifica el fin justifica los medios. Yo no sé si tiene fines realmente de ese calado el señor Parisi, yo creo que no, pero sí tiene un fin de un calado menor, que es lo que les decía al principio, el poder. La cuestión del poder, como me decía, voy a citarlo por millonésima vez a un compañero que tuve en la universidad cuando estudiaba sociología. Era un hombre muy simpático, era socialista, dirigente no sé de qué nivel, pero a nivel estudiantil, claro. Se llamaba Ramón Silva, creo que falleció. Era muy, muy agradable el hombre, muy razonable. Y alguna vez, porque me vio en un trámite tratando de dilucidar unos asuntos, me dijo, Fernando, primero hay que resolver la cuestión del poder, después se ve el resto. El resto era lo que le convenía a la escuela, a la facultad de ciencias, de filosofía y educación, lo que le conviene a la universidad, lo que le convenía al país. No, eso lo vemos después, como que fuera algo marginal, una nota al pie de página. Primero resolvamos la cuestión del poder en esta elección que se va a librar ahora para ver quiénes son, no me acuerdo ni quién era, pero era una elección de la Federación de Estudiantes, creo. Y yo estaba como tonto viendo cuál tenía razón y examinando punto por punto. Se me rió en la cara Ramón. Él era político, entendía el asunto. Parisi es político también. Primero político, segundo político y quizás tercero o cuarto lugar es economista. Y en quinto y sexto lugar no tengo idea. Así que ahí están. Y el gobierno va a tener que dejarse chantajear o negociar, como dicen ahora, porque las negociaciones políticas son chantajes, estimado amigo. No hay nada que negociar. Aquí no hay por un lado en un mesón alguien que me entregue una bolsa de pan y yo le entrego un billete. Esto es muñequeo. Esto es quien tiene más fuerza, quien tiene más voto. Así que, ¿quieres mi voto? Dame esto otro. Eso es. Y bien podría ocurrir, no sé lo que va a ocurrir, pero podría ocurrir que el entero proyecto, que es el alma de este gobierno, la razón de ser de este gobierno, no pueda salir adelante. Entonces el país va a quedar en la misma situación en que ha estado. No va a haber recuperación de la economía. El Estado va a seguir quebrado. Va a seguir la cesantía. Van a seguir todas esas cosas. Los cambios que podrá hacer el presidente, tal vez por medio de decretos, habrán algunos. Pero lo principal, que es esto que se está dilucidando en el Congreso, podría hundirse. Ahora, Quirós, en una conferencia que dio en un punto de prensa o algo, dijo que el proyecto se va a aprobar con una mayoría holgada. Yo no sé qué sumas está haciendo Quirós para llegar a ese resultado. En una de esas, yo espero que tenga razón. No sé. En una de esas negocia, conforma a Parisi, y Parisi vota, aprueba, apoya al gobierno y no aparece con una nueva, que puede ocurrir. Ahora ya adentro de la votación puede otra vez emerger con un nuevo problema y decir, no, en un momentito no vamos a votar porque hay este otro punto que queremos que usted nos conceda. Eso va a pasar todo el tiempo. Parisi es un político. En otras palabras, no tiene escrúpulos.
¿Cómo puede tener escrúpulo un político? Imposible. Es una contradicción en los términos. Si usted es escrupuloso, o sea, si usted toma en cuenta y considera los derechos de los demás, si usted tiene la decencia de poner la prioridad en el bien de la nación, de los demás, de su familia, por último, y después la suya, bueno, usted no puede ser político nomás, pues. Usted tiene que estar dispuesto a todo. Y eso es lo que sucedió. Así que no pierdan tiempo, estimado amigo, evacuando sus molestias, catalogando a París y de todas las formas que quieran. Es perder el tiempo nomás, pues. Es perder el tiempo. Los políticos son así y punto. Así es que, y a propósito, ya que mencioné a Quiroz, que dijo que él piensa que el proyecto se va a aprobar con una mayoría holgada. Ojalá, pero vamos a ver. A propósito de eso, y recordando lo que está en juego, dio algunas cifras, y se las doy a ustedes para que las tengan claras. Hay en este momento 850.000 chilenos sin pega, cesantes, buscando pega y sin encontrarla. 850.000. Y a eso se suman 2,5 millones de chilenos que tienen trabajos, eso que se llama informales. O sea, desde el tipo que vende artículos robados en la calle, hasta el que trata de vender un Super 8 en un micro, todo ese tipo de cosas. Informales. O sea, no tienen contrato, viven al día, probablemente muchos de ellos en actividades ilegales porque tienen que comer, todo eso. Algunos se dedican finalmente a algunos de esos trabajos informales al crimen. En última instancia, algunos se dedican a eso, al robo, al asalto. Vean ustedes la historia de muchos de los criminales. Algunos no nacieron así, en una familia criminal y desde niños aprendieron el arte de robar, de asaltar, de matar, sino que se convirtieron en un momento dado porque no tenían opción. No son la mayoría, no se vayan creyendo. Pero esa es la situación, estimado amigo, en este momento. Esto es una, como dicen los periodistas, una noticia en marcha. ¿Qué va a pasar con este proyecto? No lo sé. Lo iremos viendo en el curso de la próxima semana, supongo. Si hay algo muy importante, lo voy a tocar incluso el fin de semana. Probablemente, ya sea que avance o el proceso sea torpedeado como quiere la izquierda, que lo único que quiere, también por razones políticas, es destruir este gobierno. Ellos no van a estudiar, como dicen, mentirosamente, con profundidad técnica el proyecto y luego decir, no, lo rechazamos por una razón técnica. Lo están rechazando a priori desde el primer momento, como está claro. Si eso lo tenemos todos claro, lo hemos visto. No se puede esperar nada de esa gente. Del PDG yo esperaba algo más. Reconozco mi candidez en esta materia. O sea, en el fondo yo creo que sabía perfectamente que iban a pasar estas cosas, pero quería, por último, para no transmitir tanto pesimismo como me acusan algunos, que yo soy un amargado, qué sé yo, aparte de ser ultraderechista, fascista, etc. Entonces, bueno, pero así es la cuestión. Vivimos tiempos calamitosos en política, en todas partes. Y los políticos en todas partes son igual. No espere otra cosa. Nada. Cero. Cero. Son un mal necesario. ¿Por qué son necesarios? Aún siendo un mal. Bueno, porque quizás de otra forma, en vez de ser 2 o 3 fulanos los que se agarraran a cuchillazo en un salón para discutir una negociación política, serían 2 o 3 millones de personas agarrándose a balazos en las calles. Probablemente tiene que ver con eso, finalmente. Bien, permítanme entrar a mi primer bloque, amigos, y después vamos a ir a las acciones de otros políticos, esta vez no chilenos, que también están dando muestras de estas virtudes de la profesión. Fastmark, una empresa chilena de carga internacional que se encarga de las cargas desde Estados Unidos a Chile, atendiendo tanto a empresas como a particulares, cargas grandes y cargas pequeñas también, ambas con la misma eficiencia, con la misma diligencia, con la misma rapidez. Después de todo, es una empresa chilena, conoce mejor que nadie los vericuetos administrativos de los temas de importación, ¿no es cierto? Eso, fastmark.cl. Continúo con Oxibiota. Ya les he contado, este polvito que viene en un sobre, se echa el polvito en un recipiente con agua, se convierte en una colonia de bacterias aeróbica, y con eso usted destruye de raíz los malos olores, porque estas bacterias que usted crió se comen, las destruyen, a las que inician la descomposición, que es la causa del mal olor.
Por eso se está usando este producto finalmente en muchos restaurantes, en muchos casinos, en muchas casas como la mía, para eliminar de raíz y no solamente tapar, eliminar los malos olores. Oxibiota.cl. Continúo con Controller, empresa que usted, si maneja una empresa, si tiene responsabilidades empresariales, una vez al año por lo menos, o más seguido, consultarlos para que ellos revisen cómo están funcionando todos los procesos de la empresa, administrativos, contables, tributarios, físicos, logísticos, todo. Porque siempre hay fallas, siempre hay cosas que están empezando a flaquear, que se están reblandeciendo, disciplinas que se están perdiendo, cosas que se están haciendo de frentón malo o mediocremente. Ellos encuentran eso, corrigen, controlan. Controller es una empresa especializada en eso, en esta especie de escáner, que ha operado y opera con grandes multinacionales, internacionales, por supuesto, con grandes empresas chilenas, con empresas medianas y también con pymes, que son quizás las que necesitan más este tipo de asistencia, porque no tienen personal. Controller.cl, amigo. Yo sugiero con esta empresa y con todas las demás que he mencionado, voy a mencionar que ahora, teniendo internet y sabiendo la dirección, en este caso controller.cl, no cuesta nada, 5 minutos entrar en internet a esos sitios y ver con más detalle lo que ofrece el producto que yo les estoy mencionando. Y flamencas.cl, artistas del flamenco disponibles para amenizar una función privada en su casa o en el lugar que usted haya arrendado, un tema familiar, un matrimonio, un cumpleaños, una reunión de primos, de tíos, de abuelos, lo que sea, que usted reunió a toda la familia o cualquier evento de esa clase están disponibles. Están disponibles también para eventos corporativos. Una empresa que saca, como hacen algunas, a los empleados una vez al año, los llevan a un lugar fuera de Santiago, a almorzar, qué sé yo, y pueden organizar un número artístico. Ahí está flamencas.cl. En restaurantes, están en la Casa del Jamón, han estado muchos jueves, muchos miércoles, y no sé, pueden estar en otros restaurantes, han estado en otras partes también, en fin, pueden estar fuera de Santiago. Ellos ponen el equipo, ponen el equipo sonido, el tablado, ponen todo. Amigos, flamencas.cl. Bueno, vamos a esos otros políticos, uno del cual he hablado mucho y me he ganado, sigo sumando enemigos, la enemistad incluso de personas que yo conozco, amigos o ex amigos ahora, no sé, de Estados Unidos, que son partidarios de Trump, que eran muy partidarios de Trump y que siguen siendo a pesar de todo. Y yo sigo muy crítico de Trump, a quien considero un hombre que está haciéndole mucho daño a Estados Unidos. El gran lema con el que llegó al poder, las 2 veces que fue elegido Trump, fue MAGA, Make America Great Again, hagamos América grande de nuevo. Pero tal como están pasando las cosas, su lema debería ser MAYA, Make America Irrelevant Again, como lo fue alguna vez hace 2 o 3 siglos atrás, en 1778 o en 1801, era irrelevante en el mundo. La posta del poder y la hegemonía la llevaba el Imperio Británico. Era irrelevante, realmente. Bueno, Trump está haciendo Estados Unidos irrelevante. Make America Irrelevant Again. La está aislando poco a poco. Y esto me conecta con un líder nuevo que estoy recién conociendo y que me está interesando y lo estoy empezando a ver qué es lo que hace, qué es lo que dice, que es el primer ministro de Canadá, Max Carney. Un tipo que era banquero. No tiene nada que ver con el anterior primer ministro de Canadá, ese que se juntó con Boris, un progresista jovencito. No, este gallo era un banquero, un tipo de gran inteligencia, con un temperamento calmo, que ha escuchado las insolencias y los ataques, porque lo atacó personalmente Trump en una conversación telefónica, con una frialdad pero de pez. Un hombre que hace rato que está cambiando la postura de Canadá en cuanto a que su relación con Estados Unidos la mantiene hasta donde se pueda mantener con Trump, pero está expandiendo sus tentáculos Canadá al Asia, comerciales y políticos de seguridad con Europa. Canadá, por primera vez en la historia, fue invitada a un foro puramente europeo. Canadá es un país americano, está en Norteamérica, fue invitada a Europa. Y no fue invitada, digamos, para que se sentara en la mesa el pellejo Carney. Hizo una intervención, tiene a todo el mundo
muy encantado por el brillo seco, porque no es de esas personas fulgurantes, sino que la fuerza de su lógica. Ha dicho cosas, ha puesto en primer plano, y por eso lo invitaron, cosas o situaciones que ningún líder europeo hasta ahora, si acaso las había pensado, no las había expresado con la claridad y la contundencia con que lo está haciendo Carney. Yo lo he visto, lo he escuchado, he visto pacientemente sus intervenciones en Europa, otras que ha hecho en Canadá por otros asuntos, y he tratado de ir calibrando a este fulano, y es un político de grandísimo calibre. Y es parte de este proceso mundial de reordenamiento del orden mundial, en virtud del cual Estados Unidos va perdiendo su tremenda presencia. Ya en Europa dan por descontado que Estados Unidos no es el referente, que es simplemente un país que, en manos al menos de Trump, se está alejando de Europa, está incluso despreciando a Europa, está dejando a Europa enfrentar sola a las hordas rusas, a las eternas hordas rusas. Entonces, lo de Canadá es muy interesante. Es un país mucho más pequeño económicamente que Estados Unidos, pero tiene un montón de recursos naturales importantísimos. Minerales de todo orden, tierras raras. Tiene, combustibles fósiles. O sea, es de gran interés económico. Es un país que ha sido invitado, y como digo, no como espectador a Europa, sino como actor principal. Se incorporó al sistema de defensa europeo que se está formando sin Estados Unidos. Porque en estas reuniones internacionales, amigos, ya ni siquiera se menciona a Estados Unidos. No por culpa de Estados Unidos, por culpa de Trump. Si Trump tiene también muchos adversarios dentro de Estados Unidos, evidentemente, y no solo los demócratas. Yo creo que en este momento hay muchos republicanos que, a pesar de que, como la lealtad política es pegajosa, y se defiende, incluso, pero llega un momento en que ya empiezan, yo lo he visto aquí personalmente, ¿no? En el ámbito en que me muevo, al principio me trataban de refutar lo que yo les decía, pero no por lo que yo les decía, por el peso de lo que yo les he dicho, de las realidades. Y empiezo a ver que estas personas que defendían a Trump ahora están pasando a la fase en que no se suman a mis posturas, pero se quedan callados. Ya no hay nada que decir. Ya no hay nada que decir. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo de lo que he mencionado tantas veces, de esta errática conducta política internacional. Bueno, otra vez un cambio. Había anunciado hace 3 días una iniciativa que llamó Project Freedom, Proyecto Libertad. Iba a escoltar a los petroleros, a los barcos que están estancados en el Golfo Pérsico, iba a escoltarlos con todo un despliegue aéreo y naval para que pasaran por el estrecho de Hormuz. Bueno, desactivó en un día, alcanzaron a salir 2 petroleros, desactivó el programa. Y ahora está hablando de un nuevo trato con Irán. Y el trato con Irán, por lo que he captado, uno va sumando información por todos lados, es un trato que va a dejar las cosas casi igual a como estaban antes de la guerra. O sea, va a seguir en el poder estos clérigos fanáticos retardatarios, van a seguir, por lo tanto, dominando y matando y ejecutando, están ejecutando, pero en serie, gente a los iraníes. Van a seguir apoyando a Hezbollah y Hamas, van a seguir desarrollando su proyecto de tener armas nucleares, y todo lo que se va a haber logrado con esta guerra, que le ha costado billones y billones de dólares a Estados Unidos, desde luego, atrasar un poco todo eso, patear el tarro nada más. Ustedes se podrán imaginar cómo están en Israel, que son el blanco de las iras y del odio de Irán. Bueno, y de todo el mundo islámico, en definitiva, o de gran parte del mundo islámico. Se están subiendo por las paredes. Yo sigo a algunas comentaristas de YouTube que son de Israel, que son israelitas, varios de ellos. Veo un canal, el TVN, que se llama, no como Televisión Nacional, TV larga N, es un canal israelita. Y veo los comentarios
Y me preocupo más que nada de ver cómo van cambiando los gestos, las posturas y las palabras que usan. Y uno puede darse cuenta del esfuerzo cada vez mayor de estos comentaristas, de estos youtubers, para no decir de frentón que los tiene harto Trump, porque todavía dependen en muchos sentidos de Estados Unidos y por lo tanto no pueden criticar directamente a Trump. Entonces tienen que contenerse, uno lo nota, y tienen que callar o tienen que decir, bueno, ya no tienen que decir, esa es la verdad. Si Irán queda más o menos igual con un atraso de 1 o 2 años sus proyectos, si es que tanto, porque si ya tienen el uranio refinado al más del 60% en cuestión de semana, lo pueden llevar a nivel de purificación que permita una bomba nuclear, y ya hace rato que deben tener claro, o sea, la deben tener como lista, es cuestión de meterle el explosivo, ya deben tener digamos, resuelto el tema de cómo detonar, que es la parte más complicada de una bomba atómica, cómo detonarla, cómo crear la masa crítica que produce una reacción en cadena. Eso lo deben tener resuelto hace rato. Deben estar, por así decirlo, como una bomba que hay que echarle todavía el de explosivo adentro nomás, pero ya está listo el fulminante, el detonador, todo. Entonces, en Israel están angustiados por esta situación y con toda razón. Porque Irán va a seguir con la misma clerecía fanática que quiere, y lo ha anunciado públicamente, esto no es ningún secreto, que para ellos Israel es un tumor que tiene que ser extirpado, que tienen que ser echados al mar. Imagínense Irán con bombas nucleares. Pero he ahí a Trump, que en su angustia por salirse del tete en que él mismo se metió, por no haber por último continuado a finish lo que inició hace unas semanas atrás. Y la interrumpió con una tregua y le dio tiempo a los iraníes para empezar a rearmarse, para empezar a recoger los platos rotos, para empezar a agarrar, para empezar a controlar el estrecho de Hormuz. Les dio tiempo. Con las treguas y los ultimátums que luego se postergan. Mira, acabo de darle un ejemplo. Project Freedom duró un día. Nuevos plazos. Ultimátum que vencen y se da nuevos plazos. Y a ustedes yo les aseguro, no les puedo asegurar, puede pasar todavía cualquier cosa, pero es bastante probable, por lo menos me atrevo a decir eso, es bastante probable que si se llega a la paz, y todos respiran por un rato, porque esto es postergar las cosas nomás, va a ser una paz que va a dejar a Irán con todos los puntos que ellos quieren. Van a ganar esa guerra en el sentido que van a mantener sus ambiciones de desarrollar sus armas nucleares, de mantener sus misiles, de seguir alimentando con sus finanzas y con sus armas de Hezbollah, a Hamas, a los Houthis y a todo el mundo. O a lo más, como gran concesión, van a hacer declaraciones vagas de que vamos a ver esto, o que esto lo conversaremos de nuevo en 6 meses más. Eso es lo que se viene, creo yo. Vamos a ver. Afortunadamente, a pesar de que hay Trump en este mundo, también hay carne. Yo tengo confianza. El hombre no viene de la política. Eso también sirve de mucho. Llegó a la política porque hay veces que una persona no política siente que ya, digamos, alguien tiene que venir a ordenar la casa. Este hombre viene del mundo de las finanzas. Yo creo que no habría recibido a Boris. No tiene nada que ver con un tipo como Boris. Es entonces un hombre que viene de afuera. Ve las cosas de otra manera. Eso es lo que me da confianza en él y por lo que le he escuchado, por lo que está haciendo. Él se preparó para esta especie de ruptura con Estados Unidos desde hace 1 año y medio. Empezó a ponerse en contacto con los chinos, con la India, con la cual hicieron un montón de acuerdos económicos súper importantes con la India. Tremendo país. De hecho, más grande que China en población en este momento. Y está en Europa, como si fuera un país europeo, Canadá. Es realmente muy impresionante lo que está haciendo Max Carney. Positivo para su país, positivo para Europa y a la larga positivo para el mundo occidental, pues si nosotros somos parte de ese mundo. Incluso los que hablan contra ¿cómo llaman? El supremacismo blanco, no van de vacaciones a Corea del Norte o a Rusia, no. Bueno, vamos ahora, amigos, a otro bloque, si ustedes me lo permiten. Y cómo me lo podrían impedir, ¿no? SLI Consultores. Esta es otra empresa que usted tiene que tomar en cuenta, amigo, y que yo le sugiero que entre al sitio de ellos, sliconsultores.cl, porque la parte de la logística en una empresa es fundamental, pero se suele
dejar un poquito de lado, se pone más énfasis en los temas contables, financieros. Y resulta que en la parte física, el movimiento, el despacho de la mercadería, la recepción de los insumos, lo que sea, pueden haber fallas que cuestan mucha plata, cuestan clientes. Ellos, SLI Consultores, son unos ingenieros que revisan, hacen un escáner de cómo está funcionando su logística y donde encuentran deficiencias, que siempre las hay, le ofrecen a usted un modelo alternativo 100% eficiente y además le buscan el personal para que ejecute las acciones que corresponden. Esto es como ir al centro médico a revisar si uno está bien de salud. Hágase revisar cómo está la salud de su logística. Entre al sitio sliconsultores.cl y averigüe más detalles. Como con todos los productos que yo les sugiero, entren a los sitios y vean más detalles los que yo les digo. Continúo con compreoro.com. Esto es súper evidente, el beneficio para comprar lingotes de, por ejemplo, estos lingotes, ya pues salga, de plata, chiquitito. Aquí hay una onza de plata. La plata del año pasado subió un 100% su valor. Si usted compró el año pasado o el antepasado, usted tiene el doble de valor en la forma de lingotes de plata. El oro, que también tengo ahí una bolsita, pero es más chiquitito el lingote, subió una tremenda cantidad también, un 65%. ¿Conoce alguna otra inversión con esa rentabilidad? No hay ninguna. Estos lingotitos están certificados por la Universidad Católica como teniendo más de un 99% de pureza. Así que pónganse en contacto. Hay una promoción además que ustedes están viendo en el afiche. Por X cantidad de oro que ustedes compren, un 2% de regalo, diríamos, en plata. Así que hagan los cálculos. X multiplicado por 2%, a ver cuánta plata le daría nada más. Continúo con La Bollería, una empresa de pastelería y de banquetería especialmente, que está lista para resolver ese tema que usted tiene y que no haya cómo resolverlo. Tiene un almuerzo gigante en su casa, van a llegar los primos, los tíos de todo el país, 30 personas, 40 personas, y ¿cómo arma esa cosa? Bueno, póngase en manos de Instagram, @labolleriapirque, La Bollería. Ahora, si lo que usted está organizando es un cumpleaños con muchos dulces para los chiquillos, torta, también pasteles y dulces exquisitos como yo los he probado y me consta que lo son. Así que Instagram, @labolleriapirque, consulte, lo mismo que les digo para los demás, consulte. Y termino este bloque con el arquitecto Diego Sándor, cuyas obras ya conocéis. Por las obras los conoceréis, decía la Biblia, y ahí las están conociendo ustedes. Un arquitecto con un diseño distinto, una escrupulosidad para construir, porque se mete en la construcción diferente a cualquier otro arquitecto, esto en la región de los lagos. También remodela, no solo construye, remodela. Pónganse en contacto, estimados amigos. Y bien, vamos a otras cosas ahora del programa. Vamos a otras cosas. Temu Cuy Cuy, tema del cual hablamos ayer en el último programa que hice con Nicole esta semana. Bueno, si tuviera que describir o buscar una metáfora o una frase para resumir lo que veo que ocurrió en esta acción policial en Temu Cuy Cuy, sería esa vieja frase: la montaña parió un ratón. Gran despliegue policial, usaron vehículos blindados de última generación, se insistió mucho en esa tecnología, hubo algunos disparos, gran despliegue, resultado, 5 detenidos, de los cuales solo uno está en prisión preventiva. Los demás los soltaron porque, según el fiscal, no correspondía otra medida debido a que no se pudo comprobar que fueran más malos de los que son, qué sé yo, lo que sea. Todo un despliegue para un detenido preventivo, prisión preventiva para uno. Hay una cierta desproporción entre la inversión de equipamiento, de personal y el resultado, ¿no creen ustedes? Ahora, veámoslo por el lado bueno. Por lo menos hizo algo. En el gobierno de Boris no se hizo una vez y hubo unos tiros, murió un funcionario de la Policía de Investigaciones y el resto salió pitando porque no tenían el apoyo político, supongo, para hacer algo más que eso, que irse, que retirarse.
no siguieron adelante para finalmente aplastar a los que les estaban disparando, cosa que habían logrado, puesto que habían militares y todo, desde el punto de vista puramente de correlación de fuerzas militares, iban a tener que vencer, obviamente, y aplastar a los adversarios, pero no tenían el apoyo político, entonces supongo que querían simplemente detener sin que pasara nada, hubo disparos, hubo un muerto y se retiraron. Eso pasó en el gobierno Boric. Después no hubo ninguna acción más, ninguna. No solamente policial, sino que no podía entrar ningún funcionario a hacer siquiera un censo. No pudieron censar esa zona. Ahora hay algo. Un detenido preventivo, por una detención preventiva. Algo. Pero un algo tan pequeño, estimado amigo. Ahora, uno podría decir, bueno, es el principio. Están probando las aguas. Y las probaron más que lo que hizo Boric, que no las probó, sino que arrancó. Bueno, Boric es un hombre que en algún momento cuando era diputado fue a la zona y habló de zonas liberadas. O sea, un hombre, como lo dijimos millones de veces, cercano o muy cercano a la ideología absurda de eso de los pueblos originarios, que todavía veo que hay alguna gente incluso de la derecha que hablan de los pueblos originarios, porque una vez que se instala un cliché, la gente que no tiene suficiente inteligencia se quedan pegados para siempre. El pueblo originario. Bueno, vamos a ver. Ahora, por el lenguaje que se ha utilizado, me da la impresión que el gobierno está tratando de hacer una diferencia entre lo que serían los auténticos pueblos originarios, o sea, se compraron el término, que entonces aparentemente podrían ser considerados como propietarios de una especie de región autónoma, y los delincuentes hicieron mucha distancia conceptual entre una cosa y otra, como diciendo, nuestras próximas intervenciones no son para el tema político de verdad, que consiste en recuperar un territorio para Chile y terminar con esta ocupación de un supuesto pueblo originario, que es un tema político. No, nuestras intervenciones son simplemente policiales para encontrar a tipos que se están aprovechando, así usaron el lenguaje, se están encubriendo con esto de los pueblos originarios para cometer crímenes. O sea, vean ustedes, conceptual y verbalmente están separando una cosa de otra. Están creando una narrativa en la cual las intervenciones que haga el gobierno van a ser solamente, no para resolver el tema político de una apropiación territorial, sino que simplemente para perseguir unos criminales. Cosa muy distinta, ¿no? Así que yo veo un cuadro que se está ya consolidando. Se va a dejar a esos supuestos pueblos originarios disfrutando de una supuesta autonomía. Quizás el tema se va a dejar así en una zona gris, ambigua, y simplemente el gobierno, las fuerzas policiales, van a ir a hacer limpieza de delincuentes. Eso es lo que yo creo que es la estrategia. Ahora, alguien podría decir, no, van a ir al fondo del asunto, pero mientras tanto, para preparar el terreno, lo ponen de esa manera. Está por verse. Pero yo tengo la sensación que en este país ningún sector político, ni siquiera los que están en el gobierno, ni siquiera los que los periodistas llaman los ultraderechistas. Bueno, todos somos ultraderechistas para ellos, pero ni siquiera los que realmente podríamos quizás calificar como de más de derecha que otros, no creo que haya ahí coraje para ir al fondo del asunto. Es que el fondo del asunto es político. El fondo del asunto es decir, aquí no hay pueblos originarios, aquí hay chilenos, y ningún grupo, con el pretexto de ser un pueblo más originario que otro, se puede agarrar un pedazo de territorio y considerarlo un Estado dentro del Estado. Ese es el tema principal. Eso no se va a tocar. No creo que nadie se atreva a tocarlo. Creo que en este país, si alguna vez tuvo coraje hace 2 siglos, ahora no lo tiene. Es un país reblandecido mental y moralmente, contaminado a veces fuertemente y a veces un poco más desvaídamente por el discurso progre. Entonces, se quedó instalado eso en los pueblos originarios. Y yo insisto en un tema que lo reveló muy bien un libro que tenemos nosotros en nuestra librería, en la tienda de internet, que es el libro Identidad Animal de Francisco Saldívar. Ahí está clarísimo el argumento. No hay pueblos más originarios que otros, no hay personas más originarias que otros de un territorio. Eso es el colmo de la ridiculez conceptual. Pero se compró. Así que yo veo en esto una postura de aceptar eso. Lo veo. Bueno, ahora paso a un tema quizás ustedes considerarán menor, pero anecdótico, no político, pero lo quiero decir porque podría ser de beneficio para muchos de ustedes. Lo que pasa, y este es un tema que reiteradamente aparece en los medios de comunicación,
La gente no sabe usar contraseñas para los sitios que visitan y donde hay que tener contraseñas en Internet. Por flojera, porque no encuentro otra explicación, por mala memoria, pero por último por flojera, porque si uno tiene mala memoria puede tener una libretita donde anota las contraseñas, si no tiene memoria. Ponen todas unas contraseñas para la risa, la típica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta ni siquiera llegan más arriba, hasta por el 6. O ponen su nombre, o ponen frases hechas, que todo el mundo conoce. Esto se ha investigado, no sé cuántos miles de millones de personas usan las mismas contraseñas. Bueno, amigos, es muy fácil hacer contraseñas impenetrables. Piensen ustedes, considerando todos los signos que tiene el alfabeto, o sea, no solo las letras, sino que el signo de interrogación, la mayúscula con la minúscula también cambian la cosa. Considerando eso, usted puede formar un string, una línea, una palabra, por ejemplo, puede ser, o no una palabra, sino que algo que no tiene significado ninguno. Pero pongamos que sea una palabra. Juan Pérez. Ya. Usted puede formar una palabra mezclando de todas las combinaciones posibles de letras, y usted va a obtener una contraseña impenetrable, porque si usted hace un poquito de matemática, una palabra de 6, normalmente de 6 letras, o de 6 signos del alfabeto, usted puede hacer eso, usted puede formar string de 6 letras, con todos los signos del alfabeto, en un número que es de 64 millones de millones, o sea, billones en el lenguaje español, trillones dirían los americanos. Y hay muchas formas de hacerlo, estimado amigo. Usted puede crear, por ejemplo, una especie de cifrado personal. Es decir, voy a poner la palabra María, pero en vez de María, la primera letra la voy a cambiar por la siguiente, la segunda letra por las dos siguientes, y así se crea un cifrado propio. Y eso lo anota en una libreta. Yo tengo miles de contraseñas, la mayoría las tengo de memoria, pero hay algunas que sé que las puedo olvidar, las tengo en una libreta especial. Así que si se me llega a olvidar en un momento dado, y eso me puede ocurrir y me ha ocurrido alguna vez, reviso mi libreta. Entonces no me pueden, no sé, tendría que usar un supercomputador para llegar a mi contraseña. Espero, por lo menos. Además hay que cambiarlas constantemente. Cada 2 o 3 meses usted la cambia por otro string. Fíjese que estoy usando 6 letras. Si usted le pone al string 7 letras, esta cifra sube y sube y sube y sube. Yo repito, 64 millones de combinaciones de letras y signos para un string de 6 signos. Qué fácil, ¿ah? Por Dios que se evita problemas. Les quería contar esto porque realmente es muy impresionante. Uno tiene amigos, familiares que uno le dice, oye, ¿cuál es tu contraseña? Pero esto no es una contraseña. Cualquiera entra ahí. Hay maquinitas, hay programas que hacen estas combinatorias y le simplifican mucho el trabajo a los hackers, porque saben cuáles son los modelos más usados por la gente. Estos se encuentran rápidamente. Pero si usted usa este sistema, ya no va a haber maquinitas que les permita llegar. Y por último no se van a dar el trabajo de estar días y meses buscando su contraseña cuando saben que hay millones de personas que están, digamos, con las puertas abiertas. Bueno, hágame caso. Acuérdese, 6 signos ortográficos puestos de la combinatoria de 6 posibles signos ortográficos en cualquier orden, considerando todos los signos del alfabeto, da 64 millones de combinaciones posibles. Bueno, esto es cuestión de elevar a la potencia correspondiente. Usted eleva un string de 7, eleva a 7. Un string de 8 eleva a 8. Ya las cifras ya no son millones de millones, sino que son millones de millones de millones. Bueno, ok. Esto, amigos, les quería mostrar. Esta botella de blanco, marca Macerao. Un vino espectacular, Moscatel. Esto no lo encuentra en cualquier botillería, no lo encuentra en ninguna en realidad. Solamente usted puede disponer de un vino como este, siendo socio del Club Eudora.
Todos los meses, en su calidad de socio, usted va a recibir una caja, muy bonita caja que sirve para muchas cosas después, con varias botellas, según su plan. Pueden ser varias botellas de vino tinto o tinto con blanco, las marcas siempre diferentes. Todos los meses recibe otros vinos y todos los vinos que usted reciba son excepcionales. Vale la pena una vez al mes a las personas que nos gusta el vino probar uno excepcional. Pues fíjese que tiene un puntaje de 0 a 100 son graduados los vinos en los rankings mundiales de calidad. Ahí está la cifra. Vean, 91, o sea, casi perfecto. Así que amigos, ya sabéis, lo dejo ahí para que lo sigan viendo. Club Eudora, eudoravinos.cl. Sigo con DCRBot, una empresa que también los invito a visitar en su sitio, dcrbot.cl, que se encarga de constatar, de examinar si efectivamente usted está asegurado, blindado informáticamente en su empresa, si su empresa es capaz de resistir ataques de hacker que son diarios, a cada momento. Por si ustedes no lo sabían, están habiendo ataques. Si usted tiene una buena defensa no los va a notar hasta que revisa lo que le dice de vez en cuando el antivirus que use, le dice: hemos parado tantas amenazas. Bueno, las empresas reciben aún más, pues, porque hay plata, porque hay clientes, porque hay información. Entonces la ciberseguridad es fundamental. Hay una ley que va a ponerse en acción en diciembre y los que no cumplan con una buena defensa van a sufrir unas sanciones tremendas, porque ponen en peligro no solamente a la empresa, sino que a otras empresas y personas conectadas con esa empresa. Entonces, DCRBot llega a hacer un escáner completo de su ciberseguridad, incluso lleva a cabo unos ataques falsos para ver si resiste su sistema. Si no resiste, bueno, arreglan eso, pues. No espere a que se derrame la leche, póngase el parche antes de la herida, amigo. En esto hay que ponerse el parche antes de la herida. Una vez que se produjo la herida, no hay parche que sirva, el daño ya se produjo, la leche ya se derramó, la sangre se derramó, la información se derramó. DCRBot. Sigo con Edisur, la editorial chilena que tiene un local en Compañía 1025, donde aparte de algunos libros míos, hay otros autores mucho más importantes, autores internacionales, libros bien hechos. Hay una colección que trajeron de España que le he mostrado 2 ejemplares, muy, muy bonito, digamos, el volumen mismo, el libro en su aspecto físico, la tapadura, todo. Está el Quijote, están los cuentos, las narraciones de Poe, hay un montón, está el Principito. Se los he mostrado algunos de estos libros en Compañía 1025. Fuera de eso, en el sitio de ellos, edisur.cl, tienen una sección digital donde usted puede encontrar un montón de archivos de libros que no encuentran papel, o que si están en papel y usted los quiere tener en Kindle, bueno, ahí los puede bajar. Y estamos hablando de precios de 3-4 lucas nomás. Y les quiero recordar, amigos, a los que quieran comunicar su existencia como producto, como servicio, como profesional, Lascar Comunicaciones, especialistas formados en la Universidad Católica que le entregan un servicio integral. Esto significa, primero, qué es lo fundamental que usted quiere comunicar a la gente en cuanto a las bondades de su producto o su servicio, o lo que se llama el concepto creativo, lo que llaman en las agencias de publicidad. Pero no es una invención, es ver realmente qué es lo que entrega el producto y que le puede interesar a la gente. Segundo, cómo conceptualizarlo, cómo decirlo. Tercero, qué medios ocupar. Cuarto, cómo evaluar los resultados para quizás hacer algunos cambios. Es todo el paquete, amigos míos, para una buena comunicación. Hoy en día, lo he dicho tantas veces, cualquier productor, servidor, profesional, compite con el planeta entero. Entonces, lo primero es hacerse conocer. Hacer conocer la calidad de lo que uno hace, y si acaso no está funcionando eso, enterarse que eso no está funcionando y buscar otra manera de comunicarlo. Eso es lo que hace Lascar Comunicaciones, que usted ubica en lascarcomunicaciones.cl. Mi garganta. Bueno, vuelvo al principio del programa. El Partido de la Gente, entonces, dirigido por el señor Parisi, y también parece que más o menos dirigido por la señora Giles y por la hermana de Parisi, que es una señora de 65 años, virtudes que ella hizo mucho énfasis en comunicar hace un tiempo atrás. Bueno, son políticos. Tal vez se llegue a algún acuerdo, tal vez no.
Pero aquí lo que está en juego, no lo olviden amigos, aquí lo que está en juego no es meramente un proyecto más o menos que la oposición se dio el gusto de torpedear, porque ellos están en eso, no hay ninguna duda, lo van a torpedear, así fuera que el proyecto consistiera en decir 2 más 2 son 4, lo van a torpedear igual. Ese es un proyecto que afecta a todo el país. Es el proyecto en virtud del cual podría empezarse el proceso de sanear las finanzas públicas que quedaron quebradas con la administración, con la desadministración de Boric. Estimular la economía para que la gente empiece a tener pegas, para que empiece esta cuestión a moverse otra vez. Eso es lo que está en juego. Pero no importa lo que esté en juego, no importa cuán relevante sea lo que está en juego, los políticos siguen siendo políticos. No son el Mesías, como dije, no son los filósofos, no son metafísicos, son gente que tiene ambiciones de poder y con eso creo que lo dije todo. Algunos consideran que tener ambiciones de poder es bueno, una virtud. Yo no tengo ese mismo criterio, salvo en el caso excepcional en que uno necesita eso no para beneficio de uno, sino que para beneficio de la humanidad, de la familia, por último de la familia. Pero el poder por el poder, bueno, a mí no me parece muy virtuoso, a mí me parece, bueno, cada cual, verano. Yo vi cómo eran los políticos desde niño, porque en los colegios en esa época, y creo que sigue siendo así, habían elecciones de jefe, de consejo de curso, el presidente del curso, el que iba a organizar el paseo, siempre habían unas elecciones así, y uno veía a ese alumno que fuera de ser, que era del montón, digamos, un tipo que no pinchaba ni cortaba, pero cómo cambiaba cuando se trataba de ser candidato a alguno de esos carguitos minúsculos. Ahí uno los conocía, este gallo es ambicioso, este tipo puede ser mediocre intelectualmente, pero puta que tiene harta ambición, decía uno. Ahí están. Bueno, vamos a ver qué sale de esta conversación, de esta negociación o esta extorsión, más bien, entre Quirós y el señor Parisi. Y si la cosa es muy importante, la voy a tocar, aunque sea la pasada, en los programas, en algún programa de mañana. Bueno, sería para el programa del sábado. Aunque sea la pasada y después me meteré en el tema que sea. En una de esas me dedico a los políticos a analizar qué es lo que hace que una persona tenga tanta ambición por el poder. Se vuelven locos por el poder los políticos. Viven en eso. Las personas comunes y corrientes han pasado por muchas pegas. Yo soy una persona común y corriente, he tenido distintas pegas según las necesidades del momento. Les podría contar una historia de pega que ustedes no la creerían. Y todo el mundo cambia de trabajo, de empresa, cambian de gustos, de hobby, de repente están en una cosa, después están en otra, se casan con uno, después se casan con otro, hay peripecias en la vida, todo. Pero fíjense ustedes, los políticos, la constancia con que son políticos desde niños hasta que se mueren, todo el tiempo en el mismo negocio, porque es un negocio. Algunos hablan de la vocación de servir, mentira, no se traigan ni por un segundo, de servirse ellos, eso sí. Ya, estimados amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de mis libros. De este ya no sé cuántos quedarán, pero no sé. De este quedan más. Este sí que hay, no hay problemas con este. Es una pena porque, ya insisto, este es uno de los libros que más me gustó hacer, uno de los libros más gordos de los que he hecho, más informativo, pero por el título que le puse, porque yo le embarré. La Torre de Papel. No, mucha gente dijo, ¿qué es esa cuestión? Y hasta ahí llegaron. Bueno, ya les he contado que trata, denle una oportunidad, dadle una oportunidad. Chao.